Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos gracias al Señor porque está usted reunido el día de hoy. Estamos hablando acerca de la necesidad de aprender a discernir los tiempos, ¿no? Qué importante es prestar atención a los tiempos que Dios nos está obsequiando, que Dios nos permite que cada mañana, cada día usted pueda disfrutar. Dios, que es conocedor de la naturaleza, Dios que es conocedor de los tiempos, pero los tiempos nos dice a nosotros los hombres que debemos estar muy atentos, ¿no? Para comenzar a distinguir lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Entonces, eso significa que es ser una persona atenta, habíamos visto, es ser una persona sabia, ser una persona que se preocupa, que está estudiando, que está buscando conocer. Significa ser una persona, a estar atento significa ser una persona competente, conocedor de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, estamos en un tiempo profético muy importante donde la iglesia del Señor necesita ser entendida en los tiempos, donde las personas puedan conocer en qué momento de la vida estamos viviendo, cuáles son las características de este tiempo que estamos viviendo hoy. Más que nunca con esta situación de la pandemia, lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues nos debe llamar a nosotros la atención. No solamente hay un aspecto natural, sino que hay un aspecto espiritual que está agitándose alrededor de todo el mundo y usted y yo no podemos ser indiferentes. No discernir los tiempos significa ser irresponsable en nuestro llamado y en nuestro propósito. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla acerca de los hijos de Isaacar, hombres que eran entendidos en los tiempos, hombres que sabían lo que Israel debía hacer en su tiempo y que estaban, pues, dice, los oídos de sus hermanos atentos a seguir la dirección que ellos podían darle. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice que en muchas ocasiones Dios tuvo que llamar la atención a Israel porque ellos fueron ciegos espirituales. El pueblo perdió la dirección. Sin dirección, el pueblo se desvía. Sin conocimiento, el pueblo perece, dice la Escritura. Y entonces esto no fue ajeno en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con la visitación del Mesías. Hablamos acerca que los estudiosos de la ley, los conocedores de la palabra, tenían entendido, tenían la palabra en su mente, pero no reconocieron los tiempos. Y ese mal tal vez hoy día nos pueda estar ocurriendo también a la iglesia de este tiempo, a la iglesia de hoy. Sabemos lo que ha de acontecer, sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero ¿estamos atentos a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros? No vaya a ser que seamos sorprendidos y perdamos el tiempo de la visitación de parte de Dios. Entonces, Jesús llamó con adjetivos muy fuertes a los religiosos, a los líderes, a los conocedores de la palabra de Dios en su tiempo. Los llamó hipócritas, ¿no? Guías de ciegos, sepulcros branqueados. ¿Por qué? Porque ellos no distinguieron el tiempo y ni dejaban que las personas se acerquen a Jesús. Por el contrario, ellos, aún conociendo lo que la Escritura decía, aún sabiendo que el Mesías iba a venir, aún teniendo la curiosidad de irle a preguntar a Juan el Bautista si él era el Mesías que estaba siendo anunciado, ellos, cuando Jesús estuvo presente, no lo reconocieron, no discernieron su tiempo en el cual ellos estaban viviendo y por lo tanto ellos perdieron el tiempo de su salvación. Entonces, no podemos decir que no conocían la palabra, al igual que usted en estos tiempos. Se ha predicado, se le ha enseñado y usted conoce acerca de este mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los tiempos que están aconteciendo, dice en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, pues, que habrá un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y cuando ese tiempo ocurra, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿usted estará atento? ¿Usted estará discerniendo los tiempos de Dios? Sabemos que cuando Jesús vino se hicieron grandes milagros, prodigios y señales ocurrieron. Cuando Israel fue libertado de los egipcios, milagros y prodigios sucedieron. Y hoy en nuestros tiempos, usted puede leer la información y puede saber que milagros y prodigios están aconteciendo a nivel de todo el mundo. Pero aún así, muchos no están creyendo en la palabra de Dios. No estar atento a los tiempos nos puede llevar a repetir el mismo error y experimentar el mismo problema del pasado, de engañarnos a nosotros mismos
y de ser de estorbo para que otros puedan venir a los pies de Jesús. Entonces necesitamos ser entendidos en los tiempos. Un hombre entendido en los tiempos es aquella persona que ha recibido el don de Dios de poder comprender, de visionar, de estar atento, estar despierto. Ellos eran personas apreciadas por este talento, por este don que había puesto en sus vidas, y por lo tanto también dice que sus hermanos estaban, dice, atentos a su voz para seguir el consejo que ellos recibían. Ellos sabían qué hacer, porque ellos habían aprendido a discernir no solamente el tiempo natural, sino el tiempo espiritual. Iglesia, preste mucha atención a esto. Dios está buscando despertar a los hombres valientes en este tiempo. Los hijos de Isaacar eran gente que sobresalía por encima de todo el pueblo de Israel, por el don que Dios había puesto en ellos. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes, no podemos negar lo que está ocurriendo en estos tiempos. Tenemos que discernirlos. Dios nos está dando claridad sobre qué hacer y cómo ejecutar los planes del Señor en este tiempo. Nadie puede engañarse. Estos tiempos son tiempos muy especiales que está viviendo la humanidad y la iglesia del Señor. Ninguna generación pasada ha experimentado estos tiempos tan convulsionados, donde el avance de la tecnología nos permite estar aquí y en el otro, la parte del hemisferio, de llegar a todos los continentes en cuestión de segundos. Nunca los tiempos eran tan acorde como los proféticos que están pues marcados en la palabra de Dios. La pandemia y sus efectos, las crisis financieras, la elevación de los precios del combustible, los desastres naturales, la crisis mundial, hablan acerca de estos tiempos proféticos que la Biblia nos ha enseñado, y también nos dice que el cumplimiento de estas se están dando. Hemos hablado en una primera parte acerca de estar atento a los tiempos proféticos de Dios. Y la profecía se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía sigue en pie porque ha de seguir cumpliéndose lo que todavía no ha sido pues establecido hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y reine por la eternidad. Pero luego estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido. La gracia es recibir el perdón y la salvación sin esfuerzo. Es el regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios es justamente la preparación para nosotros, que debemos tender acerca de cómo debemos vivir en este tiempo. Sepa usted que los tiempos proféticos rigen toda la historia de la humanidad, hasta el establecimiento del reino por la eternidad de nuestro Dios. Por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso es que le decimos, hermano, lea su Biblia. Por eso es que le decimos a usted, medite, escudriñela, memorícela y viva lo que dice la palabra de Dios, discerniendo en lo espiritual cómo usted debe de vivir y cómo usted debe de enseñar que las personas deben de vivir en estos tiempos. ¿Sabe usted en qué tiempo de Dios nos encontramos hoy ahora? ¿Ha podido usted discernir ese tiempo? Sí, estamos en el tiempo de la gracia. Y algunos dicen de la supergracia, ¿no? Dios no viene, Dios nos perdona a todos. No, podemos hacer lo que queremos. Tenga cuidado. Porque los tiempos de Dios son muy específicos. Estamos esperando que la salvación por la gracia perdure por siempre. Bueno, permítanme decirle lo siguiente, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dice que la gracia, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que esto es un regalo de parte de Dios, pero se recibe por fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de aquello que no vemos, pero que sabemos que es una realidad. Y Cristo viene pronto. Esa es una realidad. Y esa realidad es la que te debe de hacer vivir conforme la Escritura nos dice a nosotros. Usted no sabe en qué momento, qué tiempo, cuándo ha de venir el Señor. Pero lo cierto es que su palabra dice que Él viene pronto.
Entonces, usted y yo hemos experimentado desde que Jesús vino a nuestra vida milagros, prodigios y señales ocurriendo en nuestro favor, ocurriendo en medio de nuestro hogar, ocurriendo en medio de nuestro entorno, de parte de Dios actuando en favor nuestro. ¿Y sabe qué? Tal como ocurrió en los tiempos de Israel. Qué maravilloso, ¿no? Qué importante es discernir los tiempos de Dios, ¿no? Que podemos darnos cuenta de en qué áreas de nuestra vida a lo mejor estamos fallando o nos hemos quedado dormidos y hoy debemos despertar para corregir, para enmendar, para hacer las cosas de una forma totalmente diferente. Pero la palabra de Dios, diga conmigo, pero la palabra de Dios nos dice que después de todas estas grandes manifestaciones, después de todos estos grandes milagros, Israel dejó de discernir los tiempos de Dios y se durmieron. Y se durmieron, dice ellos, en sus bendiciones y en su prosperidad. Eran gente muy religiosa, muy conocedora de la palabra de Dios, muy guardadora de las tradiciones, pero gente que olvidó la relación directa con su Señor. Los hombres dejaron y abandonaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no discernieron los tiempos. ¿Y saben qué? Se durmieron. Escuche esta palabra que viene para nosotros y para la iglesia del Señor. Romanos 13, capítulo 13, verso 11. Y estos, dice, conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Mira, escucha lo que la palabra de Dios nos dice. Conociendo el tiempo, usted conoce el tiempo. Ya Jesús lo salvó a usted. Pero dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiere decir que usted está dormido. Porque el día de la salvación está más cerca. Y ellos no están hablando acerca de recibir a Jesús, sino que el día de la manifestación de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo para los primeros cristianos estaba ya más cerca. Entonces Dios nos ha traído a nosotros la convicción el día de hoy que discernir los tiempos es un don que Dios nos está regalando en este momento y está despertando en muchas personas para estar atento acerca de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en toda la humanidad. Dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que usted lo conoce de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren lo que la Escritura de Dios nos está diciendo. Nos da un comisionamiento, pero a la vez también nos da una palabra para estar muy atento. El Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él está tomando en cuenta si usted está discerniendo los tiempos para hacer lo que Dios te ha encomendado que tienes que hacer. Por eso es importante que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo, para que usted pueda cumplir con la tarea de Dios. ¿Sabe? Los primeros cristianos estaban conscientes, ellos estaban convencidos que la segunda venida de Jesús era un hecho que acontecería en esos días donde ellos estaban viviendo. Y ellos debían de estar listos para irse con el Señor y entrar en su gloria por la eternidad. Ellos vivían conscientes, por eso es que ellos tenían todo por común, por eso que ellos servían, por eso que ellos predicaban, por eso que ellos vivían haciendo la voluntad de Dios, porque ellos estaban esperando ese día glorioso del Señor. Necesitamos estar listos. Necesitamos nosotros estar pues bien despiertos, porque muchos están dormidos. El mensaje del apóstol Pablo que hoy nos viene a traer
es un mensaje bastante confrontativo para la iglesia de este tiempo, porque nos dice que estamos dormidos espiritualmente. Por consiguiente, estar dormido no nos permite a nosotros escuchar el mensaje que viene de parte de Dios para que usted viva de acuerdo como Dios quiere en este tiempo. El mensaje del apóstol Pablo te dice a ti en esta mañana, tú estás dormido. Y seguro muchos dirán, pero pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo digo que voy a estar dormido? Yo estoy bien despierto, mire, yo estoy acá. Es más, se puede sentir hasta ofendido y decir, pues usted, yo estoy despierto, a lo mejor usted está dormido, no se da cuenta que yo estoy despierto. Me va a decir, no, pastor. Quizás otros me dirán, pero yo estoy bien. Así que lo rechazo y lo reprendo lo que usted me está diciendo. Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros que la Escritura no hace acepción de personas. Y si el apóstol Pablo lo dice, es porque algo está ocurriendo en estos tiempos. Ahora le recuerdo que Dios está más que dispuesto a traer su palabra que es viva y eficaz en nuestros corazones. Necesitamos atenderla, necesitamos escudriñar esta escritura que fue escrita hace más de 2000 años atrás, donde Dios estaba hablando a los primeros creyentes que la salvación a la cual hace alusión de esa entrada gloriosa al reino de los cielos por la eternidad estaba más cerca de lo que ellos creían. La segunda venida del Señor está más cerca de lo que muchos de nosotros estamos percibiendo espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido hasta ahorita, es porque está dándonos una oportunidad, iglesia, familia. Dios te está dando una oportunidad para que los tuyos que aún no conocen a Jesús, para que los tuyos que aún no han recibido a Cristo en su corazón, tengan la oportunidad de experimentar la salvación y la redención de su vida y tener la convicción en su corazón de que ellos entrarán en los reinos de los cielos por la eternidad. Si en ese tiempo los creyentes lo consideraban muy importante para sus vidas, ahora que han pasado más de 2000 años, ¿cuánto más cerca estamos a esa hora, a ese tiempo, para que nosotros también lo consideremos verdaderamente importante para nuestra vida? Te pregunto, ¿estaremos preparados para este evento si Jesús viniera el día de hoy? ¿O estás dormido? Porque la palabra de Dios dice que cuando menos te lo imagines, se aparecerá nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Es decir, que podría ser hoy y ahora. Y la pregunta nos debe cuestionar, ¿estamos listos si sucediera eso? La verdad es que Dios sabe que existen muchos cristianos que no creen en esa palabra, que son incrédulos a lo que su palabra dice. Sí, usted dirá, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, existen. ¿Sabe por qué? Porque se encuentran dormidos espiritualmente. Por eso viven como viven, actúan como actúan, como si nada hubiera pasado en ellos. Pero escuche lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo. Lo que el Espíritu de Dios está trayendo a la iglesia de hoy. Libro de Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor está despertando a la iglesia y le está diciendo, ya no puedes vivir como la gente del mundo vive. Existe una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los hijos de Dios hacen la palabra de Dios, cumplen la voluntad de Dios para la cual ellos fueron llamados. No vivamos como si estuviéramos, dice, de noche. ¿Qué hace usted en la noche? Duerme. El llamado es revestirnos de la luz de Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 14 nos dice a nosotros, por lo cual, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el llamado de Dios para la iglesia es un llamado de vida eterna. La gracia del Señor te sacó de la muerte a la vida. Entonces, el punto central de todo el evangelio se centra en que la mayor cantidad de personas el día de hoy sea expuesta al mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ellos puedan ser salvos y que ellos puedan despertarse de ese adormecimiento espiritual en que ellos se encuentran. Porque de lo contrario estamos predispuestos a repetir el mismo error de los religiosos que no reconocieron el tiempo de su visitación. Quiero que usted preste atención, mucha atención a los tiempos que están ocurriendo hoy. Solo nos basta con echar un vistazo a lo que está ocurriendo en esta crisis mundial. Todo parece indicar que el escenario preparado que dice la Escritura para la aparición del anticristo está casi terminado, donde él vendrá trayendo la solución para el mundo entero, para la problemática mundial, porque la humanidad está sumergida en un caos total. Por eso debemos estar atentos. Otra vez usted piense, ¿estás listo? ¿Estás despierto o estás dormido? Tal vez usted me dirá, pero pastor, yo recibí a Jesús y estoy viviendo bien. Mi familia está bien, mi economía está bien, mis hijos están bien. Claro, pero Dios no te rescató de la muerte, no derramó su sangre preciosa solamente para que tú vivas bien. Dios te encomendó a ti una tarea que es de ir y predicar el evangelio para que otros también puedan vivir en el estado en que tú estás viviendo el día de hoy. No podemos ser tan indiferentes al mandamiento de Dios. Ahora, si usted piensa que está bien, escuche lo que 1 Corintios capítulo 10, verso 2 nos dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer, estamos propensos a caer en la desobediencia de la palabra de Dios. Por eso es que Dios está trayendo este mensaje en este tiempo, porque Dios quiere levantar a los valientes de este tiempo, a los hombres y mujeres fuertes, valientes y esforzados, que estén dispuestos a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios no es para los cobardes, es para los valientes. Es para aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. Y es por eso que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8, la primera parte del verso 8a, dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos dice hoy a nosotros, no te avergüences.
No escondas tu Biblia. No niegues tu fe. Predica el evangelio. Ay, pero tengo miedo. No tengas miedo. Dice que el espíritu que Dios te ha dado es un espíritu en poder, en amor y dominio propio. Es importante, iglesia, estar atento a nuestros tiempos. Por eso que tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Le pasó esto a los religiosos en el Nuevo Testamento, pero es algo que también ocurrió en el Antiguo Testamento, que ha sido escrito para que usted y yo podamos aprender y corregir en estos días cómo debe ser nuestro andar, nuestro accionar como hijos de Dios. Escuche lo que Dios nos está diciendo el día de hoy en el libro del profeta Joel, capítulo 3, verso 9, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, dice, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios a través de su siervo, el profeta Joel? Que los valientes de su entonces estaban, dice, dormidos. Se habían quedado dormidos. Habían dejado de estar preparados y listos para la batalla. Y si esto le ocurrió a los hombres de aquel entonces, ¿cuánto más también les puede ocurrir a los hombres de hoy en día? Sí, a usted. Te puede ocurrir lo mismo. Por eso que Dios nos está llamando específicamente a nosotros, a usted y a mí, a toda la congregación de la Misión Cristiana en nuestra casa, porque esta palabra específicamente está viniendo para nosotros. No debemos de dormirnos, sino debemos de estar bien despiertos para estar listos para la batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, utilizando todos los recursos que sean necesarios, que estén a nuestro alcance para seguir evangelizando y seguir despertando a los demás, seguir provocando ese hambre y sed de justicia por la palabra de Dios. Dios desea ver hombres y mujeres guerreros valientes, fuertes, cristianos que no se rindan ante las circunstancias o ante la gran necesidad que puedan estar pasando, cristianos que vivan con ese deseo de predicar el evangelio del Señor y seguir preparando a otros, a sus generaciones y a las demás generaciones, para que ellos se encuentren listos para este encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿estás dormido? Y si estás dormido, despierta, dice el Señor. Sé consciente, esto pasó en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy en nuestros tiempos también está pasando. Vamos a ver otro caso donde los valientes se quedaron dormidos. El profeta Jonás, un hombre de Dios, un hombre con un llamado, un hombre que tenía que cumplir una tarea, ir a la ciudad de Nínive, predicar el evangelio para que todos se arrepintieran. Se quedó dormido. No hizo lo que tenía que hacer. Se fue a otro lado. Hoy es el día del Señor. A lo mejor estás haciendo otra cosa. Te estás yendo a otro lado. A lo mejor estás priorizando otros asuntos. ¿Y eso por qué? Porque estás dormido. Y el Señor provocó una tormenta y en medio de esa tormenta una gran necesidad. ¿Para qué? Para despertar al hombre de Dios. Jonás capítulo 1, verso 5b dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Su llamado era ir a la ciudad de Nínive. Y te pregunto, ¿cuál es tu llamado? Dios tenía una tarea para toda una ciudad, para que hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes se arrepintieran por la predicación del mensaje de Dios, para que esa ciudad experimente la misericordia de Dios y puedan ser salvados. Pero Jonás no hizo lo que debía de hacer. ¿Por qué? Porque se durmió. Después usted sabe la crisis en la que él estuvo 3 días metido dentro de un animal en el estómago, en plena oscuridad, humedad, podredumbre que hay dentro del estómago.
Pero en medio de ese lugar, después de haber pasado todo eso, se arrepintió y clamó y Dios lo volvió a enviar al lugar porque tuvo misericordia de él. No esperes que ocurra lo mismo contigo. Así que despierta, despierta. Hoy hay muchos cristianos que están huyendo de su llamado y como consecuencia terminan dormidos. ¿Sabe que usted, que estar dormido es igual a ser desobediente a la voz de Dios? Si Dios te ha llamado, tal vez hay gente que el día de hoy está escuchando esta palabra y Dios va a despertar ese llamado, va a poner la convicción en tu corazón para lo cual el Señor te ha llamado. Despierta. Si Dios te ha llamado, debes de responder: heme aquí, envíame a mí. Debemos de responder como el profeta Isaías, que ante la gran interrogante de Dios, al mirar Dios todo lo que estaba ocurriendo, hace esta pregunta en voz alta. Después de oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor estaba mirando y donde había alguien que pueda responder como el día de hoy. Su palabra está viniendo en medio de nosotros y el Señor está mirando quién responderá ante este llamado. Entonces un joven se puso de pie y dijo: respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Debemos de responder a Dios con nuestro servicio, con todo nuestro corazón. Para ir cerrando este tiempo, quiero contarles lo que el Señor me trajo como una visión en esta semana. Dios me demostró y estuve de pie delante de un gran mar, donde había mucha gente divirtiéndose, pasando muy bien. Pero la característica de este mar es que estaba sucio, turbio. Pero era tal la distracción de las personas que solamente estaban enfrascados en su diversión, que no les importaba meterse en el lodo, en la suciedad. Hasta que de repente vino algo sobrenatural, un viento contrario que hizo que se produjera un oleaje, 3 olas violentas que irrumpieron sobre todas las personas y fueron muchos llevados a las profundidades. Cuando estas olas pasaron, en vez de que las personas respondieran mirando lo que estaba ocurriendo, muchos nuevamente volvieron a entrar a ese lugar. ¿Y esto es por qué? Porque no estaban discerniendo los tiempos de Dios. La palabra de Dios nos dice: aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Así que, amada iglesia, despierten. No se distraigan. Responda al llamado de Dios, porque este es el tiempo que Dios ha preparado para ti y los de tu casa. Y si el día de hoy hubiera alguna persona que quiera recibir a Jesús en su corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, porque dice el Señor en su palabra que el día de salvación es hoy para ti. Y si usted por alguna razón se apartó del Señor y quiere entrar a ese tiempo de reconciliación con Dios también, ese es tu momento. Ese es el tiempo que Dios ha preparado para ti, para comenzar a cumplir con el llamado y el propósito que Dios nos da. Así que te invito a que cierres tus ojos, piensa un momento en Jesús y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme,
por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra nos pueda despertar a nosotros para seguir viviendo, estando expectante a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga.